Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Valor Olímpico. Hoy tengo la inmensa suerte de estar con mi amigo Javier Fernández, una persona que admiramos, queremos y respetamos mucho en el mundo del olimpismo. Y bueno, yo creo que todos los españoles lo admiran y lo quieren por lo que has hecho como deportista y también por cómo eres. Lo primero de todo, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, mira, aquí, de lado a lado. Sí, ¿no? Y mira por qué me toca, pero nada, muy bien, muy contento, trabajando mucho. ¿Qué sientes cuando echas la mirada atrás y ves un poco todo el recorrido que has tenido hasta ahora? Solo se puede sentir una cosa, ¿no? Que es orgullo, que es agradecer el poder haber conseguido todo lo que he conseguido en mi deporte. A nivel actual, pues igual, también con orgullo. Estoy dando muchas clases, estoy viajando mucho, ayudando a muchas escuelas, a muchos entrenadores, a ver otra versión o otros ejercicios para que puedan mejorar los críos. Pero nada, muy contento, como te he dicho. A nivel general no tengo queja. Yo creo que el deporte es de las únicas cosas que conozco en mi vida y estoy orgulloso de haberse formado parte de esta gran familia, ¿no? La familia del deporte y la familia olímpica. ¿Y qué crees que es lo más difícil que has sido, o lo más difícil que has vivido siendo deportista profesional? Mira, podría a lo mejor mencionar un par de cosas. Yo creo que una es los momentos de tensión de las competiciones, justamente antes de empezar mis programas, que no sé si a ti te habrá pasado un poco lo mismo, ¿no? Antes de empezar una carrera. Yo creo que ese momento, hasta que, imagino, me aparece el pitido o en mi caso aparece la música, es el momento de tensión donde lo único que escuchas es tu corazón, ¿no? Escuchas el bombeo de tu corazón. Esos momentos me daban, no pánico, pero era como ver un poquito el acantilado, porque no sabías qué iba a pasar y lo querías hacer bien. Eso sería uno de ellas. Yo creo que, y la otra, a lo mejor, el momento de retirada, el empezar a entender qué es lo que vas a hacer después. Después de estar tantos años dedicándote a una cosa, específicamente al deporte, al entrenamiento, a la competición, el día que dejas de competir y te preguntas a ti mismo, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ese precipicio de la retirada, ¿eh? Claro, ahora no me tengo que despertar a ninguna hora, no me tengo que acostar a ninguna hora. No, me ha costado bastante tiempo el encontrar ese calendario, ese horario personal para no volverte loco. Al final te vuelves loco. O sea, un poco sí que echas de menos, ¿no? O qué podrías echar más de menos de la etapa, a lo mejor, pues esa rutina, esa de lunes a viernes o a sábado, tener todo un poco estructurado, el tener un objetivo, ¿no? Es perseguir una meta, ¿no? Correcto. Para mí es eso, es justamente lo que has dicho, el entrenamiento. El entrenamiento era como algo que me gustaba, que disfrutaba. Estaba con mis compañeros, con mi equipo, con mis entrenadores. Tenía una vida bastante sencilla, dentro de lo que es la vida del deportista, que es complicada pero sencilla. Eso sí lo echo de menos. El tener esa estabilidad, el tener ese calendario, ese horario, el saber en todo momento qué es lo que vas a hacer en las competiciones, no. La presión de la competición, no sé qué te pasará, qué tal tú lo ves desde tu perspectiva con el piragüismo, pero yo por lo menos el tema de la competición para mí era agonía, ¿no? Un poco de... Era como el diablo. Ibas al matadero, ¿no? Era como el diablo. Llegaba un momento y enfrentarse al diablo. No sé si todos los deportes es así, si no, depende a lo mejor de la persona. Y ahora que estamos a escasos días de Milano Cortina, sí. No son tus primeros juegos, ¿no? Fuera de... Pero, ¿qué tal se vive desde fuera? A mí esto me interesa bastante porque yo en 4 días voy a estar viviéndolos desde la barrera. ¿Cómo se vive desde fuera en los Juegos Olímpicos? Pues cuando lo ves desde fuera te entra el gusanillo. Te entra el gusanillo. Lo que mete. Porque luego piensas, sabes lo que se siente, sabes cómo se siente cuando lo haces bien. Siempre te va a entrar eso. Pero da igual que sea unos Juegos Olímpicos, sea un Mundial, sea un Europeo, sea una Copa siempre te van a estar el gusanillo dándote vueltas porque has estado ahí en ese momento. Pero es muy interesante el poder comentar, el poder estar con los deportistas. Es muy interesante el verlo desde la otra parte. Un trabajo totalmente diferente en un caso de comentar, ¿no? Que yo con estos Juegos Olímpicos pues voy a estar comentando como en los últimos Juegos Olímpicos de invierno. Sí. Pero es un aprendizaje más. ¿Qué quiniela tienes o cómo los ves? Pues la verdad es que bastante bien. Hay una cosa que me gusta mucho, que es... Saúl, vienes de
los Juegos Olímpicos de verano, donde sois un equipo muy grande, donde hay muchísimos deportistas. Nosotros somos el equipo un poquillo más pequeño, pero lo que me gusta ver del deporte de invierno es que, aunque no tengamos a lo mejor tantas facilidades a nivel infraestructura, siempre en todos los Juegos Olímpicos, en todos los mundiales, en todos los europeos, siempre tenemos opciones, siempre tenemos alguien que está luchando, grandísimos deportistas, y creo que eso es una cosa que ojalá nunca pare. Ojalá mejore, pero que por lo menos ojalá nunca pare, porque tenemos grandísimos deportistas. Ojalá podamos traer de estos Juegos Olímpicos alguna medalla. Creo que va a estar un poco más enfocada a lo mejor en la montaña, ¿no? En el esquí, en el snow, pero nunca se sabe. Tenemos también grandes deportistas en el patinaje sobre hielo. Tenemos a Olivia y a Tim, que el año pasado hicieron grandísimas competiciones y estuvieron muy cerca del podium. Nos pueden dar una sorpresa. Y luego pues tenemos por primera vez en la historia de España pues 2 parejas de danza de patinaje sobre hielo, por primera vez. Entonces eso ya es un logro por sí mismo. Luego tenemos nuestro chico, que bueno, que está ahí, estará luchando, esperemos que se pueda meter en la final. Pero lo importante, ¿no? Optimista, pero sobre todo lo que he dicho al principio, Saúl, que es un orgullo el poder seguir teniendo grandes deportistas dentro de lo que es el invierno, que no es nuestro fuerte. Ya. Y si ahora, por ejemplo, nos estuvieran escuchando los deportistas que van a ir, ¿qué consejo le darías? No sé. Eso la tienes que contestar tú también después. Bueno. Pues mira, les daría para los nuevos, para los más jóvenes o los que van a tener su primera experiencia, que lo primero disfruten de esa primera experiencia, porque son experiencias que nunca se olvidan. Da igual la competición. Los que ya están un poquito más, que ya van a luchar por un mejor puesto, que ya han estado en otras Olimpiadas, pues que se dediquen a hacer su propio trabajo, el trabajo que hacen diariamente en los entrenamientos, que confíen en ellos mismos, en el trabajo que han hecho anteriormente, y que si solo hacen eso, las cosas suelen ir bastante bien. Me la has quitado de la... Es que Dime algo más. América al final es un tren que pasa. Muchas veces, una vez en la vida, 2 veces, bueno, es muy complicado ir a unos Juegos Olímpicos, y que hay que empaparse de todo, de la villa, de la experiencia, bueno, llevamos muchísimos años preparándonos para esa prueba que va a durar unos minutos, y que hay que intentar, pues, quedarse con todos los detalles, porque es una experiencia vital y que te va a acompañar el resto de tu vida. O sea, que creo que es importante lo que dices tú. Y bueno, al final, milagros a Lourdes. Cualquier consejo que le demos ahora a última hora, ya poco vamos a hacer. Los deberes había que haberlos hecho previamente, que seguro que han ido preparados, y que disfruten de la experiencia, que hagan lo mejor, y que pase lo que pase, los que sabemos lo que conlleva estar ahí, sabemos el trabajo duro que hay detrás, y que estamos orgullosos. O sea, que a por todas, ¿no? Y que en esos momentos no hay derrotas. No, derrota. La palabra derrota no. Ya están allí. Sí, exacto. Es lo más grande que puedes conseguir. Cuando eras pequeño, sí. O sea, tú los patines no los querías ni ver, ¿no? Lo que luego lo probaste y no querías salir de la pista. Exacto. Y eso, o sea, pues fíjate, ¿cómo te dio por yo ser patinador? jugaba al fútbol. Yo jugaba al fútbol en ese momento, como todos. Con 6 años, mi hermana decidió que quería empezar a patinar. Mi hermana mayor. Y como buen hermano pequeño, quería hacer lo que mi hermana hacía. Sí. Entonces les dije a mis padres que como mi hermana había empezado a hacer patinaje sobre hielo, yo quería hacer patinaje sobre hielo. Y esa fue realmente la decisión. Y como dices, no quería, después de un tiempo, no quería entrar a la pista porque me daba pereza. Sí. Pero luego era el último de salir de la pista. Seguro que le cogiste gusto, ¿no? Y le cogía el gusto. ¿Y la familia para ti qué ha significado? ¿Tus padres? Todo. Desde lo que se han esforzado a nivel económico, a nivel de horas, a nivel de dejar a su hijo marchar a otro país y no poder irse con él. Mi madre tuvo que empezar a trabajar porque mi hermana estaba patinando, yo estaba patinando y no le daba con el sueldo solo de mi padre, entonces tuvo que empezar también a trabajar. Ostras. Mi padre también empezó a trabajar en otros trabajos, no solo en su trabajo principal, pero hacía algunos otros trabajos para poder obtener un poco más de dinero. En un futuro, ya un poquito más adelante, tú imagínate cómo es la vida.
cuando estaba viviendo ya en Canadá, que fueron 3 años después de haberme ido. Mi hermana tuvo que dejar de patinar porque no les daban mis padres a pagarme los entrenamientos en Canadá. Madre mía. Entonces tú solo te puedes imaginar, solo con lo que te acabo de decir, lo que ha hecho mi familia por mí. O sea, sin saber que yo iba a llegar a ningún sitio. Que esa es otra, claro. Era, pues, apoyaban lo que yo decidía, pero no tenía la certeza, ni yo tampoco tenía la certeza, ni yo, Claro. no estaba dentro de ni mis cabales el pensar que yo iba a ser un Olímpico. un campeón del mundo, no tenía esa idea. Entonces, al final, lo que han hecho por mí no tiene precio ninguno. Y lo único que me han pedido es trabajar. Me dice, lo único que siempre te vamos a pedir es que te esfuerces. Ya. Ni medallas, ni logros, ni... Dice que si vienen, vamos a ser los primeros que nos alegraremos. Pero solo te pedimos que trabajes. Qué importante el mensaje ese, de los padres, ¿no? Que no sean los típicos padres que exigen al niño, ¿no? Y que tengan esa transmisión de valores es importantísimo. Y bueno, y ahora supongo que con el tiempo valorarás todo lo que han hecho por ti, igual que yo con mis padres. Y vamos, han sido un pilar básico y esencial, ¿eh? El primordial. Uh-huh. Y fue difícil cuando tomaste la decisión de ir a Estados Unidos, ¿no? Fuiste a entrenar a Estados Unidos, dejar a la familia atrás. ¿Momento complicado también o...? Bueno, en esos momentos yo creo que sí, que con 17 años te ofrecen irte a Estados Unidos a entrenar con uno de los mejores entrenadores en ese momento. Pues imagínate cómo se te ponen los ojos, ¿no? Ya. Entonces en ese momento realmente que no me costó. Fue una decisión muy rápida que la tomé además sin hablarlo con mis padres y luego ya hablé con ellos. Imagínate. Fue una decisión muy fácil. Luego ya con el tiempo, pues si te das cuenta de que la magia de irte a un sitio pues desaparece. Ya es el día a día, ya es aprender a hablar inglés, que mi nivel de inglés era terrorífico. Dónde vives, cómo compras, dónde compras, ya todo muy complicado. Todo muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que esas experiencias también te hacen crecer como persona. Creo que también me ayudó a mí también para crecer a nivel deportivo, porque empecé a gestionarme un poco mejor a mí mismo interiormente y saber que tenía que ser mucho más responsable. Bueno. Entonces yo creo que esas cosas al final me han ayudado con el tiempo. Sí, sí. ¿Tengo que hablas? ¿Habréis sido entrenado en algún sitio? ¿Siempre habéis estado aquí en casa? ¿Cómo ha sido un poco tu...? Bueno, sí, nosotros también hemos hecho alguna concentración en el extranjero, más en Portugal. Con los portugueses hemos tenido muy buen feeling. Ellos venían a España a entrenar con nosotros a Portugal y demás, pero bueno, nunca me he ido a vivir fuera. A vivir fuera, rollo Estados Unidos como tú. Pero bueno, en realidad yo soy de Lleida y me fui con 15 años a la Blume, a Madrid. O sea, yo también tomé una decisión, no me fui tan lejos como tú, pero bueno, sí que fue... es un cambio al final. Para mí no tanto, como dices tú, al final yo soy el que va a vivir la experiencia y a empezar ese camino olímpico y yo iba con esa ilusión. Yo creo que lo pasaron peor mis padres, de que se fuera el peque de casa, yo me fui, soy el pequeño de 2 hermanas, irme yo con 15 años a Madrid y me fui con 15 y no he vuelto. O sea, emprendí esta vida y bueno, son decisiones complicadas, pero pequeñas decisiones que tomas en momentos puntuales de tu vida que hacen que tu vida vaya hacia un sitio o hacia otro. Podría haber perfectamente quedarme en casa y no hubiese sido quien soy, ¿no? O sea que... La importancia de los padres. Sí. Imagínate que tus padres te hubiesen dicho, pues no te vas a Madrid, te tienes que quedar aquí. Pues imagínate. Es una pequeña decisión. Sí. Y ya Saúl no hubiese sido, a lo mejor el Saúl, a lo mejor sí, ¿eh? Que yo siempre digo, nunca se sabe. ¿Tú cómo hacías? Si tenías algún sistema, alguna metodología, porque a mí eso también me interesa mucho. Yo creo que a los deportistas que nos escuchen, muchos son muy buenos entrenando, pero llega el momento de la competición y les entra pues la típica flojera, lo que hablábamos antes, ¿no? de ese manejo de la presión, esos nervios, bueno, y le pasa a mucha gente en el día a día, que te lo sabes tal y llega el examen y te pones nervioso. O sea, ¿cómo manejabas ese momento de presión en el momento clave? Mira, te voy a decir una frase que me dijo una vez uno de los mejores patinadores de la historia del patinaje sobre hielo. Me dijo, perdón, no él, su entrenador, me dijo, la competición
es el entrenamiento. Y el entrenamiento es la competición. Y lo decía porque realmente nosotros estamos acostumbrados a entrenar en la mayoría de los deportes. Entonces, donde tienes que poner la competición es el propio entrenamiento. Y como competimos, no, por ejemplo, en este deporte, competimos poco, a lo mejor hacemos 8, 9 competiciones al año, no llegamos a sentir muchas veces, pues cuántos exámenes a lo mejor tienes en el instituto. Pues a lo mejor no lo suficientes para saber cómo gestionar ese nerviosismo. Y eso es lo que muchas veces a lo mejor nos falta, darnos cuenta de que podemos entender y aprender de ese nerviosismo para que nos ayude a nivel más positivo que negativo. Que es normal, que esto es pura naturaleza. Nos ponemos nerviosos porque no lo queremos hacer mal, porque no queremos hacer una mala competición, o no nos queremos caer. Tú imagínate, pero es pura naturaleza. Entonces lo que al final intentaba yo con la frase que he dicho era confiar en el propio entrenamiento, en el entrenamiento previo a la competición. Digo, si lo he hecho, lo puedo volver a hacer. Esto es muy interesante. Seguro que ha ayudado a mucha gente. Es complicado, ¿eh? La verdad que el manejo de la presión yo es lo que peor llevaba en algunas ocasiones. Pero al final yo creo que es el control. Sí, yo soy de los que era capaz de focalizarme en los momentos clave. Yo entrenando, digamos, era de los más normalitos, mediocre, pero estaba ahí a mitad de tabla, pero en la competición me crecía. Y yo creo que tiene mucho que ver con la relación, o sea, saber controlar el presente en ese momento, ¿no? O sea, lo que pase un minuto antes de una final olímpica, que al final no sirve para nada, lo que pasa un minuto después de una final olímpica ya pasó, ¿no? Es un tren bala que pasa a toda velocidad, que lo tienes que coger en marcha, hacerlo perfecto y bajarte, ¿no? Y ese manejo es difícil, ¿no? Yo me decía mucho una frase antes de competir, antes de salir, de que el árbitro dijera ready, set, go y bajar al sistema. Era como una frase que me ponía nervioso, pero me ayudaba a meterme en el presente, a salir con determinación en ese momento. Y era, Saúl, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Es una frase que me repetía mucho, que me ponía nervioso, pero me ayudaba a focalizarme en ese momento, porque es determinación, baja el sistema salida y es ahí estás tú solo ante el peligro y tú puedes tener automatizado un movimiento, puedes haber entrenado 1000 veces esa final, pero lo que dices tú no puedes simular una final olímpica entrenando, no tienes una grada con miles de personas, no tienes ese momento real y es ahí. Y es un tren que pasa que lo tienes que hacer perfecto. El momento. Tú has vivido, Javier, las dos caras del deporte, ¿no? La parte más amarga, la más dulce a nivel olímpico. ¿Qué has aprendido de cada una de ellas? Que todas las cosas, aunque sean negativas, se puede sacar algo positivo, sobre todo en el deporte. Sí. Sobre todo en el deporte. Yo cuando, por ejemplo, un batacazo, no un batacazo, porque al final todavía podía continuar y tener otra oportunidad, pero, por ejemplo, siendo cuarto en los Juegos Olímpicos y saber que podías optar por esa medalla, pues al final no es algo bonito. Pero cuando volví a entrenar, empecé a entrenar de una manera diferente. Sí, te cambió el Me crecí después de eso. Y después de eso es cuando gané, el año de después es cuando empecé a ganar el Campeonato del Mundo, cuando empecé a ganar las medallas en los Campeonatos del Mundo. Entonces, no lo sé, al final es que muchas veces es en el momento y cómo tengas de fortaleza mental para poder cambiar algo posiblemente negativo a algo un poco más positivo. Y el crecerte a base de eso que te haya pasado en la vida. No somos perfectos, es imposible que podamos hacer todo perfecto. Ya. Entonces, creo que al final ha sido eso lo que a mí me ha ayudado, el poder cambiar el chip. ¿Y qué me dices del Hombre de la Mancha? El Hombre de la Mancha. Eso es historia del deporte español, ¿no? Sí, pues, vaya programa. Cuando hacemos una coreografía, escogemos una música,
Nunca se sabe si va a funcionar, si no va a funcionar bien, si a la gente le va a gustar, si... pero sí fue un gran programa. Un programa al final con el que pude pues, conseguir esa medalla olímpica y terminar mi carrera deportiva. ¿Fue después de eso cuando decidiste retirarte o ya lo tenías pensado previamente? Bueno, lo tenía pensado que iba a ser después de los Juegos Olímpicos. Pero después mi entrenador tuvo una reunión conmigo y me dijo: a ver, Javi, quédate un segundo. Digo, ¿por qué no eliges otra competición para que sea la última y no te pongas tanta presión en la competición, en los Juegos Olímpicos? Para que sean Juegos Olímpicos, quieres una medalla y encima va a ser la última porque después te vas a retirar, y te elige otra competición y ya está. Entonces elegí otra competición que fueron los europeos del año de después de los Juegos Olímpicos. Entonces en el 2019 hice el europeo y me retiré. ¿Qué le recomendarías a un chaval joven que no está pensando en ese plan B, ¿no? En ese momento de retirada, que lo ven como muy lejano, que tienes 20 y pocos años y estás pues, con la piragua, nadando, patinando, haciendo ese deporte que un día llegará más pronto que tarde ese final? ¿Qué le recomendarías? ¿O qué importancia le das al plan B? Importancia mucha. Hay mucha gente que desde siempre, pues, por ejemplo, han sido más aplicados en los estudios, no han tenido ningún problema en terminar el bachillerato, se han metido en la universidad y se han sacado una universidad, ¿no? O un grado. Entonces hay gente que a lo mejor sí ha terminado con esa etapa y que después tienen ahí a lo mejor un pequeño colchón, no colchón, pero una pequeña idea de lo que podrían hacer. Que luego muchas veces no lo haces, ¿no? Y haces otra cosa. Pero sobre todo la importancia de saber que tienes algo. Eso es lo más importante para mí, antes de terminar con una carrera deportiva. Porque si no es que te encuentras en la nada, donde el dinero que has podido conseguir a lo mejor ya no lo tienes o se va rápido, donde no tienes ingresos porque no estás trabajando y estás en un momento muy inestable porque no sabes qué quieres hacer con tu vida. Entonces intentar antes de una retirada siempre... Seguridad, ¿no? Antes, previa a la retirada, ¿no? Exacto. Ya sea con tu deporte, ya sea relacionado con algo con el deporte, ya sea... Siempre tener una segunda puerta. Es muy, muy importante. Y hay a veces que los propios deportistas no nos damos cuenta cuando estamos en nuestro auge o es porque nos centramos solo en lo que es el entrenamiento y la competición. Sí, te empiezas a dar cuenta cuando ya ves el abismo, ¿eh? Es complicado ese. ¿Tú qué has intentado transmitir con tu carrera? ¿O qué valores has intentado transmitir? Pues mira, muchos. Yo creo que yo era un pieza desde pequeño, entonces yo creo que al final todas las personas podemos cambiar, podemos mejorar, podemos, ¿no? Y sobre todo viniendo de un país con el que no tiene tradición. Entonces, el enseñarle a los niños que con trabajo se pueden conseguir cosas muy, muy importantes, y con trabajo, con dedicación, que las cosas importantes no quiere decir que sea ser campeón olímpico, que ni lo he sido yo, ni campeón del mundo, sino que se pueden conseguir muchas cosas, solo con el trabajo, con el esfuerzo y con el querer. Creo que eso es muy, 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 muy importante. Y es lo que le intento enseñar sobre todo a los niños, que tienen que trabajar y sobre todo que lo hagan con una sonrisa y en equipo. Porque nosotros siempre, aunque no somos equipo en el patinaje, siempre hemos trabajado, entre comillas, en equipo. Qué bonito. Y si pudieras retroceder 15 años atrás y ver a ese Javier Fernández de hace 15 años, ¿le darías algún consejo? ¿Le dirías algo? ¿Cambiarías algo? ¿O dejarías...? Yo lo dejaría. ¿Le dejarías hacer? Yo le dejaría hacer. ¿Podría haber conseguido a lo mejor algo más? A lo mejor no. Imagínate que me digo algo y la lío.
No, déjame hablar con él. Está. No, en serio, yo estoy contento con mi carrera deportiva, estoy contento con la manera de que lo he hecho, siempre he sido legal, siempre he estado alrededor de los patinadores con una sonrisa, he intentado hacer amigos allá donde iba, entonces no, realmente no, lo dejaría. Dejarías estar, ¿no? Y si miraras por un agujerito al Javier Fernández de dentro de 15 años, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver ahí? Jesús, es que me estoy haciendo mayor. Es que ya tiene casi 50, claro. Ojalá estar jubilado. Jubilado ya, ¿no? Ojalá, a lo mejor. ¿No? No, a lo mejor jubilado no. Pero, ¿sabes lo que me gustaría hacer? Trabajar solo por placer y poder trabajar con algunos niños de vez en cuando dentro de patinaje sobre hielo. Muchas veces, al final, porque queremos también hacer nuestro futuro y queremos todavía trabajar mucho, porque tenemos la energía, pues muchas veces te pierdes un poco, ¿no? Porque estás de viaje por aquí, viaje por allá, no quieres parar un poco la locomotora. Entonces yo creo que por eso tiraría, ¿no? Pues tiraría un poquito más por el estar un poco más tranquilo, hacer un trabajo más estable y sin tener la necesidad de ir corriendo. ¿Y la definición de éxito para ti? ¿Ha ido cambiando con el tiempo, puede ser? O sea, no es lo mismo lo que era para ti el éxito con 20 que con 30 que con 50, ¿no? Porque a lo mejor el éxito para ti es eso, ¿no? Trabajar en lo que te gusta, lo que has dicho ahora, ¿no? Sí. ¿Qué es para ti el éxito? O la definición de éxito. Pues mira, me voy a poner a lo mejor un poco más filosófico, ¿no? Yo creo que el éxito, tenemos que pensar que vivimos solo una vida. Que el éxito pueden ser millones de cosas. No solo un solo objetivo. Yo creo que el éxito viene al final de ser una persona de bien, donde hagas lo que hagas, siempre vayas con una sonrisa. Yo creo que no hay más éxito que ese. Yo muchas veces me veo a gente que a lo mejor tiene muchísimo menos que ninguno de nosotros y le ves que está sonriendo leyendo su libro en un parque y esa persona seguramente haya alcanzado mayor éxito que el resto, que una persona a lo mejor que tenga un casoplón enorme. Brutal. Un placer. Igualmente, Javier. gracias.